amigos, la Biblia presenta un relato sobre los reyes antes del diluvio. Este evento causa mucha impresión y susceptibilidad. Impresión porque los primeros patriarcas vivieron muchos años, centenas de años, y susceptibilidad, porque ese hecho no ocurre en ninguna otra nación, en ninguna época. Los primeros patriarcas antes del diluvio vivieron todos aquellos años, 500, 600, 700, 900 años. Existe una localidad en el sur de Mesopotamia, 150 kilómetros más o menos al sur de la moderna Bagdad. Su nombre es Nufar. En Nufar se hicieron algunas excavaciones y se descubrió la antigua ciudad de Nippur. Nippur es una ciudad milenar. Tal vez su existencia se remonta a los años 3000 antes de Cristo. Más o menos en 2300, Nufar fue invadida por Sargón II y también por Naram Sin, un gran gobernante de Akkad. Nippur tuvo la construcción de un templo de Enlil. Sin embargo, la historia de Nippur se pierde con el tiempo. Pasaron muchos siglos, hasta que en el siglo XIX hubo algunas instituciones norteamericanas que comenzaron a realizar excavaciones. Los ingleses y los franceses fueron los primeros que realizaron excavaciones en el Oriente Medio. Los americanos se interesaron solo después de la Guerra Civil. Y en 1887, la Universidad de Pensilvania encargó a un padre, John Peter, para realizar excavaciones en Nippur. Su trabajo no tuvo mucho éxito. El tiempo pasó, vino el siglo XX, las primeras guerras mundiales, la primera y la segunda, y a partir de 1948, por 10 años, hubo una cooperación de la Universidad de Pensilvania y el Instituto Oriental de la Universidad de Chicago para realizar excavaciones en Nippur. El encargado de esas excavaciones fue Donald McCall. Su trabajo consistió en retirar la arena del desierto que cubría las ruinas de Nippur. Después de algún tiempo se descubrió el templo de Enlil, del dios Enlil. Continuando las excavaciones, descubrieron la planta de la ciudad y el plano del templo de Enlil. Enlil había sido su templo edificado en una colina llamada Ekur, que su traducción significa la casa de la montaña. Descubrieron también en Nippur un sigurat, que es una torre de intereses y objetivos sagrados. Y sobre todo se descubrió documentos. Se calcula que más o menos habían 40.000 documentos. Muchos eran documentos administrativos comerciales. Sin embargo, 4.000 de esos documentos eran literarios. Entre esos documentos literarios existían mitos, leyendas y también relatos históricos. Y uno de ellos era, cronológicamente, la cronología de los reyes. Estaba dividido en dos partes: los reyes antes del diluvio y los reyes después del diluvio.
Los reyes antes del diluvio tuvieron algunas características. Se registra 8 a 10 generaciones. El primero de ellos recibía el nombre de Alilum y gobernó en la ciudad de Eridu por nada menos que 28.800 años. El segundo, Alalarc, gobernó 36.000 años. El último de los reyes antes del diluvio llamábase Ubartutu. Y Ubartutu gobernó 18.600 años. Entonces vino el diluvio. Para muchos, Ubartutu sería Noé. Imaginen cuál era el concepto de años en la mentalidad de las personas que hicieron ese relato. Nosotros podemos indicar que el concepto de año no es el concepto actual que tenemos, porque un año para el mundo actual representa un periodo de 365 días y algunas horas. El año no era el mismo en el pasado. Según el calendario lunar o solilunar, representaban periodos tal vez de 360, algunas veces modificando el calendario con menos o más días. El relato mesopotámico podría no ser bien considerado. Sin embargo, después del evento del diluvio hay una relación de reyes. Se registra una cronología de reyes desde el diluvio hasta la época de Hammurabi. Y esa relación es confirmada con registros históricos. Por eso ese documento es considerado serio y relativamente está indicando un aspecto cronológico verdadero. Otro documento esclarece cómo vivían los reyes antes del diluvio. Ellos eran inspirados por seres semidioses que recibían el nombre de Apkallu. El primer Apkallu recibía el nombre de Wana Adapa. Y el interés primordial de esos semidioses en orientar a los reyes antes del diluvio era en 3 modalidades de actividades. Les inspiraron a adquirir conocimientos de música, elementos de metalurgia y también en el cultivo de la vid, la viticultura. Podemos ahora relacionar que el registro bíblico de las personas que vivían antes del diluvio, los patriarcas, tuvieron una existencia por centenas de años. Pero ese conocimiento no era exclusivo del escritor bíblico. El descubrimiento arqueológico nos hace ver que también otras naciones y otros pueblos consideraban que antes del diluvio personas tenían esa cantidad de años de su existencia. Y el mejor registro es ese documento que presentamos, la cronología de los reyes antes del diluvio en la visión mesopotámica. Ese descubrimiento arqueológico confirma nuestra fe y creencia y también nos lleva a considerar la seriedad que existe en el registro bíblico como siendo algo útil y veraz para nuestra comprensión y propósito de vida.